¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del disco duro. Vamos a conocer su funcionamiento, las características, la estructura física y estructura lógica, con los tipos de conexiones y unidades de almacenamiento de ello. El disco duro. Se le llama disco duro a aquel dispositivo magnético que almacena información de forma permanente de todos los programas y datos de la computadora. La capacidad del dispositivo se mide en gigabytes y es mayor que la de un disquete, es decir, un disco flexible. Lleva también un circuito integrado que le sirve para determinar la posición correcta de la o las cabezas. Cabe mencionar que cada plato o disco lleva dos cabezas, una por la parte superior y otra por la parte inferior, como podemos ver en la imagen. Una de las principales características de un disco duro son: capacidad. Generalmente los discos duros de gran tamaño suelen ser más lentos. Tiempo medio de acceso, que es la suma del tiempo medio de búsqueda más el tiempo de lectura o escritura y la latencia media. Velocidad de rotación, cuanta más tenga mejor. Generalmente suele ser entre 7200 a 10.000 revoluciones por minuto. LANs, zona donde los cabezales descansan con la computadora apagada. Una vez instalados no es conveniente que se les remueva. Logran girar a una mayor velocidad. Tienen varias presentaciones y capacidades. Logran conservar la información aún con la pérdida de energía. El disco duro tiene que estar fabricado en un material ferromagnético. La estructura física. Primero, el disco. Es el componente principal de un disco duro. Este está elaborado de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Tablero de circuito. Este tablero de circuito se llama tablero de la lógica del disco duro. Un tablero de la lógica utiliza sus componentes importantes de siguiente para proporcionar una variedad de funciones y de características a un disco duro. Este logra controlar el trazado de circuito, también de circuitos del sentido de la amplificación y de la conversión. Hardware de la interfaz, soportes lógicos inalterables, control múltiple del comando y el reordering. Tercero, brazos del actuador. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Cuarto, cabezales. Se trata de un cabezal del disco magnético con forma de mano. Es uno de los componentes que forman del disco duro. Concretamente es el responsable de la lectura y escritura de los datos en las pistas. Está unido a un brazo mecánico, que por lo general hay varios brazos mecánicos en las unidades de disco magnéticos, que se mueve para acceder a la pista correspondiente, posicionando de esta forma el cabezal de lectura o escritura en la pista sobre la que se desea actuar. Quinto, eje, también llamado spin. Es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por tres juegos de bobinas contrapuestas, que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro. Tipos de conexión de datos. IDE. IDE significa Integration Device Electronic. Su traducción es componente electrónico integral. Tiene unas tasas de transferencia menores a los SATA.
SCSI. Son interfaces preparados para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. SATA Serial ATA. El más novedoso de los estándares de conexión utiliza un bus serie para la transmisión de datos. SAS Serial Attached SSI. Interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SSI para interaccionar con los dispositivos SAS. La estructura lógica. La estructura lógica de un disco duro está formado por sector de arranque, espacio particionado, espacio sin particionar, sector de arranque. Es el primer sector de un dispositivo o disco duro en el que se almacena la tabla de particiones y un programa pequeño llamado Master Boot. Este programa se encarga de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa. En caso de que no existiese partición activa, mostraría un mensaje de error. Espacio particionado. Es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición. Espacio sin particionar. Es el espacio del disco que no ha sido asignado a ninguna partición. Como podemos ver en la imagen, el disco indica en qué parte estarían ubicados las particiones. Unidades de almacenamiento, pues como pueden ver se encuentran las medidas byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, metabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, prontobyte, geobyte, y las simbologías más las equivalencias y a cuánto equivale en bits. Muchas gracias por haber visto el video, os agradezco que hayáis prestado atención y que os animéis a ver mi video.